la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultad me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor, y amarte, Señor. Muy bienvenidos. Este es el canal de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. Le damos la bienvenida en el Día del Señor y les invitamos a tener un momento de oración antes de continuar con las diversas actividades y lecturas. Oremos. Dios Todopoderoso, solo tú puedes ordenar los afectos y voluntades rebeldes de los pecadores. Concede gracia a tu pueblo para amar lo que tú dispones y desear lo que tú prometes, a fin de que en medio de los rápidos y variados cambios del mundo nuestros corazones permanezcan fijos allí donde se encuentran los verdaderos goces. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Claro, en este tiempo que estamos viviendo de cuarentena en Argentina y en muchos países del mundo, que este mundo está en medio de un cambio muy grande. Los corazones de las personas también lo están. Hay mucho temor generalizado, hay confusión. ¿Qué hacer en este entorno? ¿Seguir atemorizados? ¿Seguir haciendo las mismas cosas que hacemos regularmente? ¿Seguir abrazando las mismas ideales? ¿O intentar buscar la esencia del hombre, la esencia del ser humano, la esencia de la humanidad, la esencia de la creación? Buscar al Creador. Que nuestros corazones busquen, efectivamente, como dice aquí, permanecer fijos allí donde se encuentra la verdad. Eso sería una cosa muy deseable para todos nosotros. Y eso es lo que vamos a buscar hoy en lecturas, en oración, en adoración y en la reflexión de la palabra de Dios. Puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder, y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones. Los huesos cubrían el valle, eran muchísimos y estaban completamente secos. Entonces me dijo: ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí: Señor, solo tú lo sabes. El Señor me dijo: el pueblo de Israel es como estos huesos.
Andan diciendo, nuestros huesos están secos, no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. Pues bien, háblales en mi nombre y diles, esto dice el Señor. Pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes, voy a sacarlos de ellas y hacerlos volver a la tierra de Israel. Y cuando yo abra sus tumbas y los saque de ellas, reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor. Yo pondré en ustedes mi aliento de vida y ustedes revivirán, y los instalaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho, yo, el Señor, lo afirmo. De modo que, así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la justicia, con el fin de llevar una vida santa. Cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la justicia, pero ¿qué provecho sacaron entonces? Ahora ustedes se avergüenzan de esas cosas, pues solo llevan a la muerte. Pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así tanto si obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, como si obedecen a Dios para vivir en la justicia. Pero gracias a Dios que ustedes, que antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de la justicia. Hablando en términos humanos, porque ustedes por su debilidad no pueden entender bien estas cosas. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 11, versículos 17 al 44. Gloria a ti, Cristo Señor. Al llegar, Jesús se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó: Tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: Sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo, estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver a llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció. Y les preguntó: ¿Dónde lo sepultaron? Le dijeron: Ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces: Miren cuánto lo quería. Pero algunos de ellos decían: Este que dio la vista al ciego, ¿no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera? Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva, cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo: Quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó:
¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el que había estado muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús le dijo: Desátenlo y déjenlo ir. Este es el Evangelio del Señor. En el Evangelio que nos toca comentar hoy, vemos que Jesús se encuentra con una noticia traumática. Él estaba en Betábara, del otro lado del río Jordán, haciendo su trabajo. Trabajó unos días más allí, luego de enterarse, después que los enviados de sus amigas Marta y María fueron a buscarle porque Lázaro estaba grave. Él tuvo que quedarse a trabajar unos días más y dijo: esto va a ser para la gloria de Dios. Y luego de esto dijo a sus discípulos: bueno, vamos por favor a Betania. Y todos fueron a Judea hasta Betania, cruzaron el Jordán y llegaron a la casa de María y Marta, y ya se encontraron allí con que Lázaro efectivamente ya había fallecido hace 4 días. El panorama que se encontró era desolador, había una tristeza enorme. No solo María y Marta, también dice que aquí habían venido muchas personas a consolarlas por la muerte de su hermano. Sin dudas, eran una familia muy querida. Jesús los amaba entrañablemente. Siempre que iba para Judea, cerca de Jerusalén estaba Betania, él pasaba por allí y se quedaba con ellas, con Marta, María y Lázaro. La tristeza era inconmensurable, todos llorando. Es la muerte, es la experiencia humana universal. Lamentablemente, es como que solo nos acordamos de esa realidad cuando estamos cerca de ella. Un relato tan interesante del expresidente de los Estados Unidos, John Quincy Adams, del siglo XIX, que en una ocasión sufrió un infarto. Aun cuando él retornó al Congreso al año siguiente, su salud seguía deteriorándose día tras día. Daniel Webster, el escritor, describió su último encuentro con Adams. Dijo: alguien, un amigo de él, vino e hizo una pregunta particular acerca de su salud. Adams le respondió: yo habito una débil, frágil y decadente choza. Esta choza está batida por los vientos, está quebrada en varios lugares por todas las tormentas. Y por todo lo que sé, y hasta donde yo sé, el dueño de la misma no está pensando en arreglarla. Y esa es la condición humana. Una vez que nos hemos dañado, una vez que hemos vivido, una vez que algo se ha dañado y roto, ya no vuelve a ser lo que fue. En esos momentos donde empezamos a sentir la realidad de la vida, la dureza de la vida, la condición humana, los límites y la finitud que nos corresponde como tales, es donde empiezan las dudas, es donde empiezan los temores. Hoy estamos viviendo un momento tal en el planeta entero y nos recuerda un poco esta condición. Los momentos difíciles de la vida nos hacen dudar. Dudamos de nuestras fuerzas, dudamos de nuestra inteligencia, dudamos de nuestra astucia, hasta de la suerte, los que creen en eso. Todo es materia de duda porque la realidad se acerca con dureza. Es inclaudicable. La muerte llega inexorablemente. María y Marta, como dijimos, eran amigas de Jesús. Ellas conocían el poder de Jesús porque lo habían visto en acción. El poder de Dios lo habían visto. Pero así todo, cuando se acerca Jesús, Marta corre a su encuentro y le dijo: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Unos versículos después vemos que también María, cuando Marta le avisa: llegó el maestro, corre desesperadamente y lo primero que hace, se tira a sus pies y le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto.
hay un reclamo de amistad, de hermandad, un reclamo de ¿por qué no estuviste cuando pasó esto? Te mandamos a gente para que te avise, ¿por qué no llegaste? Sin saber si él podía o no llegar, pero la desesperación del corazón. Tu amigo falleció y no estuviste. Si hubieras estado aquí, sé que algo hubiera pasado, dice Marta. Luego también María. Ellas tenían cierto grado de fe en Jesús, pero quizás no tenían tanta fe en su voluntad de amar, su voluntad de sanar, o que pudiese hacerlo en esta ocasión. Por eso, cuando Jesús le dice a Marta, Marta, ¿vos crees que yo puedo hacer algo por este hombre? ¿Vos crees que yo tengo el poder de cambiar esta situación? Marta le dice, Señor, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo concederá. Y esa es la fe de Marta. Ese es el inicio de la fe, es el cambio. Cuando escucha esa voz del Señor, del Maestro, ella también empieza a cambiar. Y el Señor continúa, tu hermano resucitará. Y Marta le contestó, sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Sí, Señor, sé, conozco la Escritura, conozco nuestra fe, conozco el poder de Dios, sé que Dios puede sanar a mi hermano, pero lo hará en el día final, cuando todos los muertos resuciten. Pero el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Puedes creer esto? Y eso es el momento clave, el punto de inflexión. Ese era el empuje que le hacía falta a Marta para declarar, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Ahí se produce algo formidable, es el cambio, es algo que viene de lo alto, e inunda a la condición humana y la hace cambiar de condición y la eleva a un estatus moral que no tenía. La lleva a la fe, la lleva a ver, a una fe que permite ver lo que no es obvio ver, lo que no humanamente no puedo ver. Y eso se llama la fe. Es la fe que cambia todo. Jesús le indica el camino y Marta avanza por ese camino. La respuesta de la fe es sí, creo. Ahora bien, Jesús también era humano. Jesús sintió una tristeza y un dolor humanos. Llega y ve el cuadro y se compadece. La tristeza invade su corazón, dice la palabra de Dios, que él quedó profundamente conmovido en su interior cuando fue al sepulcro. Ver a su amigo en esa condición, ver a sus amigas llorando a lágrima tendida, ver a toda la gente con esa tristeza lo conmueve y llora. Jesús, el Hijo de Dios, llora con ellos. Dice la palabra de Dios que tenemos un Dios que se compadece y ese es nuestro Dios. Y a la vez siente una frustración tremenda porque alguna gente decían, ¿y cómo este que abrió los ojos del ciego no podía haber evitado que Lázaro muriese? Una frustración de ver la falta de fe de mucha gente. Habiendo visto las obras que vieron, no confiaban en él. Ambivalencia, duda y fe. Compañeras que siguen una y otra vez juntas. La duda y la fe. En medio de todo eso, Jesús va al sepulcro. Naturalmente, dice Marta, Señor, hace 4 días. ¿Y qué le dice Jesús? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y ahí agradece al Padre y dice, Señor, te agradezco porque yo sé que me escuchas, sé que esto te va a glorificar, sé que
esto es para que muchos crean. Él sin duda pensó en ustedes, en mí, cuando íbamos 2000 años después a reseñar esto y a decir, esto es para que nosotros tengamos fe en Él. Y efectivamente, la fe de Marta causa el milagro de Jesús. El pedido, la clemencia de Dios se manifiesta con un poder omnímodo, con un poder diferente a todo lo conocido. Algo que jamás se ha visto en la especie humana, que alguien pueda resucitar. Más temprano escuchamos en la lectura del libro de Ezequiel, cuando el Señor promete, pondré yo mi espíritu en ustedes y vivirán. Daré aliento de vida y podrán vivir. A esos huesos secos que parecían muertos, yo les voy a dar mi aliento de vida y vivirán, porque de eso depende. No solo somos materia, también tenemos alma y espíritu, y eso proviene del Señor. El Señor dictamina y tienen vida. Si es verdad que Dios existe, si es verdad que Dios es el creador del universo, ¿cuál es entonces el límite a su accionar? ¿Cuál es entonces la imposibilidad de Dios de obrar en la realidad que conocemos? Establecer su soberanía por encima de nuestro pensamiento o de todas las ideas que tenemos acerca del mundo. San Agustín decía, el entendimiento es la recompensa de la fe. Por eso, no busques entender para poder creer, más bien, intenta creer para que puedas entender. Todo lo que esté por encima de nuestro raciocinio, todo lo que esté por encima de nuestras capacidades de entender este mundo, con nuestra limitada racionalidad, con nuestra limitada capacidad de conocer, con nuestra limitada capacidad de procesar la información y de darle forma, no alcanza para entender estas cosas. El vehículo para entender es la fe. La fe en alguien que es efectivamente Dios, que es efectivamente creador del universo y que es efectivamente aquel que tiene el poder de intervenir en la realidad y hacer un cambio en ella. El vehículo para estos cambios es la fe. Por eso el apóstol Pablo nos advertía en la carta a los Romanos, cuando eran esclavos del pecado se sentían muy libres respecto al camino de justicia, pero con todas estas cosas que ahora los avergüenzan, ¿cuál ha sido el fruto? La muerte. Al final está la muerte. Si nuestros caminos solo reflejan eso, todas las cosas que hacemos en nuestra vida, las preocupaciones y cosas que, cansancios y esfuerzos y carreras y demás, ¿a dónde nos llevan? ¿A dónde nos van a llevar? ¿Qué nos vamos a llevar de todo eso? Lamentablemente, prácticamente nada. Sometidos al poder del pecado, producimos una vida decadente. Es el momento de cambiar. Hoy, en particular, es una gran oportunidad de cambiar. Es una gran oportunidad de analizar nuestros caminos, analizar en qué creemos, en qué ponemos nuestra fe, nuestra confianza, y buscar al Creador del universo, buscar al Salvador, al Mesías, quien efectivamente puede hacer ese cambio que ustedes y yo necesitamos. Por eso les invito a hacer una oración de fe en este momento. Señor Jesús, como Marta y María y como el resto de las personas que estaban en ese cuadro, en ese momento de la historia, tenemos esta ambivalencia de dudas y de fe. Te rogamos, Señor amado, que nos ayudes a tener fe. Fe en ti, fe en el Creador del universo, fe en el que sustenta la obra con sus manos día por día. Y así poder tener una vida diferente y así también alcanzar la vida eterna contigo en la eternidad con Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. A la luz de lo que hemos escuchado, les invito a tener un momento de oración. Oremos. Padre, reconocemos que muchas veces nos hemos olvidado de ti. Reconocemos que hemos sido en ocasiones indolentes y hasta ignorantes de tu creación, del cuidado de tu creación y de tu creación que somos nosotros mismos. Reconocemos que necesitamos una paz y una tranquilidad que se nos escapa, que no tenemos por nosotros mismos.
Por eso confesamos que hemos pecado contra ti, por pensamiento, palabra y obra, que hemos pecado contra la creación, que nos equivocamos muy a menudo. Y te rogamos, Señor, que cambies nuestro corazón. Nos arrepentimos de todo aquello que hemos hecho manifiestamente mal y te rogamos que tu Santo Espíritu nos transforme, nos perdone y nos renueve a imagen y semejanza tuya. Todo esto por los méritos y el amor de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como hermanos en Cristo les invito a hacer la oración que Cristo mismo nos enseñó, juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Ya estamos llegando al final de nuestra reunión de hoy. No sin antes agradecerles por su visita, por estar aquí, recordarles que pueden también compartir este link para que muchas personas puedan ser bendecidas por él, puedan estar también en comunión durante la semana, escuchar el mensaje, adorar con nosotros, seguir siendo iglesia. Queremos comentarles también las diversas actividades que estamos haciendo durante la semana también. Estamos usando ahora un sistema de comunicaciones llamado Zoom, que muchos de ustedes conocen, y ahora van a ver aquí debajo las actividades que estamos teniendo por internet durante la semana. El día jueves a las 16 horas tenemos reunión de oración y a continuación una reunión de estudio bíblico siguiendo el material que estamos estudiando hoy, 40 días en el desierto con Jesús. Y el día viernes a las 20 horas también tenemos por el mismo canal la misma reunión de estudio. El día domingo próximo, entonces, a las 11 horas, nos vemos aquí en el canal de YouTube de la Iglesia de la Santa Trinidad. Que tengan una semana de mucha bendición. El Señor les ayude, les bendiga y les guarde. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo guarde sus corazones y sus mentes en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo el Mesías, nuestro Salvador Jesucristo. Bendiciones. Hasta pronto.